Hola a todos, bienvenidos una semana más a Atrévete a Cuestionarte. En esta semana vamos a empezar a hablar un poquito de la herramienta del eneagrama. Seguramente muchos de vosotros ya lo conozcáis, a lo mejor lo que no conocéis tanto es el origen, cómo surgió. En esta sesión os lo voy a contar, a partir de las siguientes entraremos más en materia acerca del eneagrama en sí como herramienta de autoconocimiento. Así que nada, vamos a empezar la sesión. En primer lugar, lo que me gustaría deciros es que el eneagrama no es una herramienta de encasillamiento, es muy importante que tengáis claro este concepto. El eneagrama no encasilla a nadie porque tú eres el que te identificas con un determinado eneatipo, es decir, tú eliges o escoges a qué grupo deseas pertenecer. Es cierto que no existen dos personas iguales, cada ser humano es único y diferente, por lo tanto, a pesar de compartir el mismo eneatipo, no significa que esas personas sean iguales ni que tengan nada que ver, simplemente comparten la misma raíz, la misma forma de interpretar la realidad. Eso sería lo único que sería igual, la misma forma de tratarse a sí mismo y tratar a los demás. Eso es lo único que sí es igual, pero a pesar de ello también existen diversas modificaciones en función de los subtipos de cada eneatipo, que lo trataremos en sesiones posteriores, ¿de acuerdo? Bueno, pues no sé si conocéis el origen del eneagrama, pero el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que no se sabe muy bien de dónde procede. La mayoría de teorías apuntan a que viene de origen sufí. La primera persona de la que se tiene constancia fue Gurdjieff, que utilizara esta herramienta. Gurdjieff pertenecía a los llamados buscadores de la verdad, era un maestro místico, escritor y compositor. Pertenecía a este grupo de personas que lo único que intentaban entender era pues, por qué estábamos en este mundo, cuál era nuestro objetivo, cuál era la verdad de todo, ¿no? Entonces, bueno, decidió hacer esta estructura tal y como la conocemos del eneagrama, a través o partiendo de tres componentes. El primer componente sería el círculo, representando un ser como un todo completo. El segundo elemento sería el triángulo equilátero que está en el interior. El triángulo representa los dos extremos de la condición humana, más el punto medio, el término medio que siempre tiene que existir, unidos bajo una misma figura cerrada. Y luego una hexaedra irregular que representa los distintos cambios por los que va experimentando el ser humano como consecuencia de la adaptación al cambio que tiene que existir y el mundo está en constante cambio. Entonces, al final, el ser humano se tiene que ir adaptando, le guste o no, quiera o no, esto es así, se tiene que ir adaptando y el mundo va evolucionando. No es hasta 1950 cuando Óscar Ichazo coge este legado de Gurdjieff y ya señala los números que corresponden a cada eneatipo y que se va repartiendo a lo largo del eneagrama. Estos números representan las pasiones más bajas del ser humano, lo que comúnmente conocemos como los 7 pecados capitales. A estos 7 pecados les añade 2 más. Esos pecados los vamos a ir viendo cuando entremos digamos, en la herramienta un poquito más en profundidad, lo iremos tratando. Y ya en 1970, ese legado de Ichazo, escogido por Claudio Naranjo. Claudio Naranjo es un psiquiatra y escritor de origen chileno, en el que ya expande mucho más la herramienta, la descubre, añade nuevos elementos, ya se empieza a utilizar en empresas, algunos psiquiatras, algunos psicólogos lo empiezan a utilizar y en España no llega, digamos, a utilizarse de forma un poco más global o democratizada hasta inicios del siglo siguiente. Hasta aquí el origen del eneagrama. En las siguientes sesiones vamos a ir viendo las triadas, entraremos en profundidad a ver los eneatipos, los subtipos.